¿Qué me sirve proyectos? Para saber cuando tenga que realizar algo, qué me cuesta, qué es lo que voy a facturar, teórico, y luego realmente lo que me cuesta realmente hacer esto, ¿de acuerdo? El ejemplo, yo voy a poner dos ejemplos, ¿eh? Un ejemplo de construir algo, un edificio, por ejemplo, o un ejemplo de tengo que hacer un programa informático y cuáles son los datos que yo necesito para generar este programa informático. No está exclusivo para construir cosas, construir piso. Puedo construir máquinas, programas informáticos o hacer un análisis de cómo está ubicado la seguridad de una oficina, un despacho, lo que sea. ¿De acuerdo? El modelo de proyecto se divide en tres partes. Una parte que es el presupuesto, una parte que es planificación y una parte que es imputación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a dar de alta, aquí veríamos todos los presupuestos dados de alta o podríamos dar de alta un presupuesto. Por ejemplo, este ejemplo que estoy poniendo yo aquí ahora, ¿vale? Aquí siempre cuando abramos tendremos la parte de la planificación o la parte de presupuesto. Vamos primero al presupuesto. Voy a quitar esto para que se vea bien. Entonces, el proyecto ahora, la base es qué tenemos que hacer. Por ejemplo, esto es un ejemplo que no hay que construir nada, simplemente es un análisis de proyecto, una programación, unos cursos y una puesta en marcha. Y dentro de cada uno de los capítulos, pues, ¿qué tenemos que hacer? Dentro de lo que tenemos que hacer sería, pues, qué unidades tengo previstas, qué unidades voy a presupuestar y qué unidades voy a certificar. Esto va en función de la empresa. O sea, yo voy a hacer un presupuesto de 25 unidades, 25 horas, 25 lo que sea, pero voy a certificar 15. Voy a facturar 15, ¿de acuerdo? En este caso, hacer el análisis, lo mismo. Entonces, esto sería el capítulo y cada uno de los capítulos lo que yo voy a utilizar o voy a facturar. No significa que todo se vaya a utilizar, sino a facturar, perdón, sino que yo necesito un análisis que para mí es un coste, pero en realidad no se va a facturar al cliente. Luego, el otro capítulo, programación, cursos y puesta en marcha. Esto es un ejemplo de un proyecto que no es de construcción. Si utilizamos otro proyecto, por ejemplo, este está enfocado a la construcción. Por ejemplo, construcción de una nave industrial. Pues si tengo que excavar, capítulo, subcapítulo, lote. Lo que realmente voy a facturar serían los lotes. Puerta de madera, cimientos, estructuras. Esto es el proyecto. Proyecto presupuestado. ¿Cómo sé que ese proyecto voy bien? O sea, en el sentido... Un segundo, que mi pantalla no se ve bien. Vale. Cuando yo genero un presupuesto, aquí tendremos la parte que yo voy a cobrar a mi cliente, ¿vale? Coste estimado que me va a costar a mí y el coste real de este proyecto. Por lo tanto, viendo visualmente el proyecto, yo puedo saber en este momento si estoy por encima o no de mi coste teórico. Si yo certifico, aquí veríamos la parte que yo he certificado, lo que yo he facturado realmente, porque certifico a origen, y el coste estimado de lo que yo he facturado. Por lo tanto, y lo que me queda pendiente para certificar y del coste. Este valor que yo tengo aquí, cada vez que yo genere un albarán o genere un asiento contable que me afecte al proyecto, el programa lo va a ir rellenando aquí. Este siempre será el coste real. ¿De acuerdo? Vamos a maximizarlo ahora. E incluso del propio proyecto, lo que me va a permitir
es, para no tener que duplicar información, pues yo ya puedo generar documentos. En el sentido, desde aquí podemos ya crear ofertas a mi cliente, el pedido a mi cliente e incluso pedir ofertas a mis proveedores de lo que yo necesite pedir. O sea, puedo pedir más de una oferta o ya pedir directamente a mi proveedor el trabajo que me tiene que realizar. Esto ya está ligado con la parte de gestión, la parte de ventas y compras. En función de mis necesidades, la utilizaremos o no. Bien. Luego, dentro del proyecto, cuando tengo previsto iniciar, si tengo que hacer expedientes, si tengo que poner condiciones de pagos, porcentaje de costes, las condiciones de pago, como he dicho antes, si ya me están entregando a cuenta, ¿vale? Pues yo ya le estoy diciendo al programa, ya te está dando información de lo que las entregas a cuentas. Si tengo que asociar ficheros externos al proyecto, documentos planos, ISO, cualquier documento de Word, de trabajo a realizar o realizados, pues aquí ya podríamos añadir ese tipo de documentos. Dentro de analítica, pues aparte del proyecto, pues a qué delegación pertenece, a qué código de departamento pertenece y a qué código de sección pertenece. Ventaja de esto, que cuando yo haga el circuito y yo genere el albarán o genere el asiento contable, el programa automáticamente, como he dicho antes, mira al coste real, sobre todo para poder analizar este tipo de información. ¿De acuerdo? Aquí podemos utilizar dos cosas. Dentro de cada proyecto yo puedo tener un presupuesto. Este presupuesto, lógicamente, es lo clásico. Generemos esto, entregamos al cliente, el cliente lo acepta y una vez que ya está aprobado, esto ya no es modificable. ¿Qué suele ocurrir muchas veces? Que hay que añadir nuevas cosas. Podemos crear un presupuesto anexo. Si no hace falta, podemos crear este anexo para poder seguir añadiendo pues, capítulos. O sea, es un más. Yo he cerrado el presupuesto con mi cliente, pero él te pide más información o te pide más cosas. Entonces aquí ya podemos añadir pues, los capítulos correspondientes. ¿Vale? Aquí ya hacemos la cubierta, que esto sería el capítulo. Podemos decirle división. Cubierta. Y luego, lógicamente, una vez que yo ya he generado el capítulo, aquí podríamos añadir las líneas. Por si tengo que... ¿Qué tengo que hacer? Sobre todo, quedaros con el concepto, no quedaros con lo que yo estoy, los artículos que yo estoy utilizando. Z. ¿Vale? Entonces aquí marcaríamos qué unidades tengo previsto hacer, qué voy a presupuestar y qué voy a certificar. ¿Qué es lo que me cuesta a mí y qué es lo que yo voy a cobrar a mi cliente? ¿Vale? Y así iríamos entrando el presupuesto. ¿De acuerdo? Esto me generará o me aumentará el valor de lo que hemos visto aquí. Puedo hacer la revisión, puedo crear una revisión de ese presupuesto, en el sentido de que quiero modificar algo, pues el programa te va a permitir crear una revisión. ¿Vale? Además, si yo de aquí quiero ver también el coste real, o este coste que hemos visto antes, de qué se compone, en todo momento podemos sacar los costes reales. Si son imputaciones,
si viene de analítica, si viene de compras, si viene del resto de las aplicaciones que tenemos. Todos aquellos que me afectan al proyecto, pues el programa automáticamente me lo irá incrementando a lo que hemos visto antes. Que mi pantalla no se ve bien, me lo irá incrementando aquí. ¿De acuerdo? Luego hay por ejemplo, yo tengo dos maneras de facturar. Facturo directamente, cuando hemos dicho antes, yo genero el pedido y desde aquí ya me voy a ventas y desde ventas voy haciendo las facturaciones que yo voy utilizando en ese momento, lo que yo necesite en ese momento, ¿vale? Ahora yo voy a hacer un pedido y desde aquí lo que voy a generar es lo que yo voy a facturar. Voy a facturar esto, ¿de acuerdo? Genero el pedido, que mi cliente me lo aprobará y a partir de aquí, desde el circuito de venta, haríamos la facturación. Puede ser que también me interese, porque tengo que hacer la certificación a origen, crear certificaciones. O sea, es decir, yo ahora aquí lo que voy es a facturar a través del proyecto estas certificaciones. Y puedo marcar lo que yo quiero certificar. Si lo que quiero certificar es por mediación, o sea, yo tengo 500 metros cúbicos y voy a certificar los primeros 100, para luego, esto sería certificación origen, luego los otros 200, los otros 300, etcétera. Puedo certificar por porcentaje, el 10%, el 15%, o puedo certificar por unidad. Esto es lo que me hace el programa, me genera una prefactura. Segundo, acaba. Vale. Me generaría aquí la prefactura y, lógicamente, hasta que mi cliente no me lo apruebe, yo no lo voy a certificar. Entonces, una vez que está aprobado, desde aquí ya podíamos facturar. Esto me lo llevaría a la parte de gestión para hacer la factura. La siguiente vez que yo entre para poder certificar, el programa ya me diría, como se ha hecho por medición, pues ya me iría poniendo aquí las distintas facturas. Por lo tanto, yo puedo facturar de dos maneras. O creando el pedido y este pedido ya lo gestiono desde ventas, o hago la certificación y desde aquí certifico, ¿vale? Hago las facturas. Si lo que yo necesito es pedir, como he comentado antes, pedir a mi proveedor que me haga cierto trabajo, pues desde aquí, como he dicho antes, generaríamos el pedido o las ofertas. ¿Qué tengo que realizar? Pues ¿qué me tiene que realizar mi proveedor? ¿A qué proveedor se lo quiero pedir? ¿Y qué es lo que quiero pedir? Pues quiero que me haga esto, quiero que me haga esto. Me marca y luego aquí, pues, bueno, siguiente y finalizar. En este caso lo que vamos a ver es un informe de los documentos generados. Esto se puede activar o desactivar en función de mis necesidades. Bueno, la ley de Murphy siempre me dice que si algo tiene que ir mal, irá mal. Había dejado de visualizar, no os preocupéis, ahora lo visualizo. Comparto, vamos a compartir el Murano. Vale. Este pedido, que ahora me lo habrá generado, iremos a compras, iremos a pedido, y si ya es un pedido que ya para mí ya es correcto, lo que haremos es enviárselo con nuestro formato por un fichero PDF. Podemos entrar aquí y ya lo podemos imprimir con nuestro formato de impresión.
Aquí lo podemos decir mensaje PDF adjunto. Aquí podemos poner la dirección de mi proveedor. O si lo tengo diseñado como correo electrónico, pues aquí ya podemos añadir también, pues buscar la dirección de ese proveedor para marcarlo. Por lo tanto, lo puedo seleccionar o manualmente o a través de la selección de correo. ¿Es obligatorio trabajar con proyectos dentro del proyecto, hacer la gestión, hacer un pedido? No. ¿Por qué? Porque si yo directamente hago un pedido, yo ya le puedo decir al programa a qué proyecto pertenece, sección, departamento, y a qué capítulo analítico pertenece y a qué lote analítico pertenece. ¿Vale? Si todo va para el mismo sitio, si no, le digo proyecto y ahora aquí podemos ponerle pues los artículos que yo quiero, que le voy a pedir. Las unidades. Y ponerle ahora qué capítulo, o sea, porque yo le voy a pedir a mi proveedor una serie de datos que puede ser que sea el mismo proyecto, pero que sean capítulos diferentes. Precio y aquí, pues al proyecto. Puedo poner el mismo proyecto u otro proyecto, Y esto aquí. ¿Vale? Por lo tanto, si yo genero un pedido directo que no quiero pasar por proyecto, que no quiero que me lo haya generado el proyecto, pues manualmente también se puede hacer. ¿Vale? Cuando yo esto genere el albarán, marco que este es el trabajo que me ha hecho ya mi proveedor. Por lo tanto, ahora si nos vamos al proyecto, que hemos visto antes, ¿vale? Ahora fijaros que me pone 156.561. Si yo hago esto ahora veréis que aquí me ha tenido que cambiar o me cambiará el valor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todos aquellos documentos de compras, sea albarán, sea un asiento contable, que me afecte a ese proyecto, ¿vale? El programa se va a actualizar. ¿De acuerdo? Por consiguiente, esta es la idea de trabajar con proyectos. Saber lo que me va a costar, lo que realmente me está costando. ¿Vale? También, dentro de proyectos, podemos hacer un seguimiento, el centro de información del proyecto, que es cuántas facturas le he hecho a mi cliente, cuántas facturas o pedidos, albaranes o facturas ya me ha generado el proveedor, cuántas imputaciones he hecho sobre ese proyecto, ¿de acuerdo? Por consiguiente, en esta pantalla pues podemos tener la Biblia de cómo va ese proyecto, el seguimiento de ese proyecto. Compras, ventas, si está planificado o no está planificado, si tengo presupuesto, el valor del presupuesto, los ficheros que yo he podido asociar a ese proyecto. Si tengo el resto de módulos que de un proyecto también he lanzado una orden de fabricación que afecta a ese proyecto, pues aquí podríamos ver esa de fabricación. Si tenemos el CRM postventa, pues también podemos ver cuántas partes me ha generado, porque claro, yo tengo que hacer un proyecto, que tengo que hacer la instalación de una máquina, esto me genera un parte, y cuando yo he imputado ese parte a ese proyecto, pues yo desde aquí también lo puedo ver.
Si del proyecto quiero, del propio proyecto, también lo que podemos hacer es planificar o crear la planificación. La planificación es poder utilizar recursos, ¿vale? O puedo ver la planificación. O sea, no necesito salir del presupuesto para ver la planificación. La planificación no deja de ser, bueno, qué trabajo tengo que realizar, cuándo empiezo el trabajo, fecha inicial, fecha prevista, fecha inicial real de inicio, ¿vale? Aquí podemos decirle la duración para que el programa me calcule si va a ser días, van a ser horas, va a ser meses, ¿vale? Para que luego el programa me calcule cuándo empiezo a trabajar con esa tarea. Dentro de esa tarea, el programa, yo puedo marcar qué usuario me va a trabajar con esa tarea. ¿Vale? Bueno, me avisa que estoy sobreexplotado, ¿eh? La dedicación de esa persona. O sea, para esta tarea. 50%. Ahora veremos esto, ¿eh? Luego, ¿qué artículo, lógicamente, le voy a asignar para esa tarea? ¿Cuál es la ventaja de poner los recursos? Porque luego yo puedo controlar, como me está diciendo el programa, si esa persona está en más de un proyecto con las mismas fechas. Claro, yo no puedo decir que una persona me trabaje con 8 proyectos a la vez. Puede trabajar por la mañana o por la tarde, ¿de acuerdo? Pero no el mismo día con 8 proyectos. Por consiguiente, cuando yo vaya asociando los recursos, no solamente puedo hacer un recurso de personas, sino también puedo hacer un recurso de, por ejemplo, de excavadoras, en mi ejemplo, sobre todo, o mano de obra, o coche. Tengo que utilizar un coche porque me tengo que desplazar pues, a cualquier ciudad de España, ¿de acuerdo? Pues aquí podríamos añadir los recursos correspondientes por cada uno de los trabajos a realizar. Cuándo empieza, cuándo acaba, qué recurso tiene, si tengo que poner recursos. Y sobre todo los recursos, lo que podemos decir es cuándo empieza, cuándo acaba. Y si el siguiente recurso depende del primero. O sea, en el sentido, yo no puedo empezar un segundo recurso si no he acabado el primero. ¿De acuerdo? Como, pongo un ejemplo, ¿cómo puedo poner un cimiento si antes no he hecho una excavación? ¿Cómo puedo hacer una programación si antes no he hecho un análisis? ¿Vale? ¿Cómo puedo crear una máquina si antes no he generado la estructura de la máquina? Estas serían las tareas. O sea, ¿son tareas dependientes o no? Yo puedo tener tareas que tengo que construir en la carcasa, pero también puedo construir, vamos a decir, un ventilador o la estructura del cuadro de mando eléctrico. Pero hay cosas que no puedo empezar si previamente no he hecho la otra. Esto serían las tareas a utilizar. Dentro de la planificación, aquí lo podemos ver de dos maneras. Por ejemplo, un diagrama de PER, que este lo podemos mover, diagrama de PER, que lo que va haciendo cada cosa. O puedo generarlo con diagrama de Gantt, que es cuando empiezo, cuando acabo, y luego las distintas tareas que yo voy realizando. Cuando yo vaya imputando esa tarea, pues aquí el programa te irá diciendo pues, qué porcentaje tiene de cada una de las tareas. ¿De acuerdo? Entonces esto me puedo desplazar a la derecha, bueno, hacerlo más chiquitito. O sea, aquí me puedo desplazar por si tengo más cosas de planificación. Esto puedo exportar el proyecto al MS Project. O sea, entiendo que si tengo el MS Project también lo puedo exportar. Y también puedo facturar
como dijéramos, las tareas correspondientes. O sea, presupuesto que puedo hacerlo desde allí, o si tengo planificado, que también puedo facturar la planificación. Sobre todo cuando yo estoy marcando, incluso si uno ya está hecho, ya podemos cerrar esta tarea para que por error no pueda volver otra vez a facturar o hacer la tarea. Si yo quiero ver si un trabajador o un recurso está explotado o no, ¿vale? Si nos vamos a proyecto, nos vamos a planificación, yo puedo ver aquí el visor de los recursos. De tal fecha a tal fecha, o tal empleado a tal empleado. Y entonces el programa, vale, la ley de Murphy, a ver, más arriba. Vamos a buscar empleado. Un segundo. Juanma, que este me decía que estaba sobreexplotado. Vale, vamos a hacerlo así. Bueno. Vamos a levantar. Bueno. Bien, aquí sobre todo, no sé ahora por qué no me está saliendo esto. Vamos a buscar 2015. Puñetas. Vale, por fin. Bien, lo que me está haciendo aquí el programa, sobre todo, esta línea, me está diciendo que este señor está en varios proyectos y empieza y acaba en la misma fecha, o sobre todo que empieza sobre la misma fecha. Entonces me está marcando si este señor, pues lo he puesto en varios proyectos que empieza el mismo día. ¿De acuerdo? Esto es lo que me marca si está una persona, está en más de un proyecto o no. Esto es mirar el recurso. También puedo ver el visor de los proyectos. ¿Vale? Pues cuando empieza, qué porcentaje está. Si hago doble clic, iríamos a hacer esa planificación de esa tarea correspondiente, lo que hemos visto antes, que ahora esto es una tarea, es un proyecto de creación de algo, que no es construcción. ¿Vale? Que requisitos, que ya hemos acabado, el análisis, y ahora entraríamos aquí, pues la planificación, cuándo empieza, cuándo acaba. ¿Vale? Sobre todo, también el programa lo que te va a permitir, si yo tengo un proyecto con otro programa, a través del FIEBDC, lo que te va a permitir el programa es traerte ese proyecto al Murano. ¿Vale? También podemos copiar dentro de un proyecto las tareas y los capítulos. O sea que yo puedo tener un proyecto estándar y lo que no voy a hacer es crear manualmente siempre el mismo proyecto. Por lo tanto, si ya tengo un proyecto ya creado y quiero generar otro, pues el programa lo que te va a permitir es copiar de otro proyecto la información que yo necesite. Por ejemplo, si yo tengo este proyecto y este proyecto lo que yo quiero copiar es esto. Lo voy a copiar aquí. ¿De acuerdo? Porque aquí ahora yo necesito en este mismo proyecto pues hacer
No, este no, perdón. Lo que necesito es pues, hacer un análisis, hacer unos requisitos, hacer una programación, por lo tanto, me puede interesar marcar los datos, pasarlo aquí a la derecha para que el programa incluso puedo forzar el cálculo. O sea, que puedo tener un presupuesto máster ya creado, porque siempre mis presupuestos son iguales, para poder añadir los presupuestos aquí. Fijaros que yo lo he añadido aquí, ya tengo añadido la programación, ya tengo añadido. O sea, que puedo crear un presupuesto máster para copiarlo y no tener que picar siempre lo mismo. Esto no significa que yo de aquí no lo pueda eliminar, porque no me interesa. Puedo copiar o puedo eliminar. Y como he dicho antes, si yo tengo ya un gestor de proyectos por otro circuito y lo quiero traer al Almugrano, pues a través de la importación, lo que te va a permitir el programa es hacerlo. ¿Se puede importar proyectos desde Presto? Sí, a través del fichero de importación sobre esta terminación. Si no recuerdo mal, Presto me permite generar la terminación para poderlo hacer. O sea, se puede hacer. O sea, si ya tengo el Presto y me interesa traerlo al Murano, puedo traerme ese presupuesto. O sea, para no tenerlo que picar, si ya está picado. Ya está creado el concepto de picar. Otra de las cosas que me va a permitir también el programa es hacer imputaciones. ¿Vale? Hay varias maneras de trabajar, o sea, en el sentido que yo puedo decirle una imputación, ya le puedo decir un proyecto determinado y quién me entra, o lo que puedo hacer es este empleado en qué parte está trabajando, en qué proyecto, si son horas extras, son horas generales, cuántas horas están, a qué proyecto pertenece. O sea, que podemos trabajar un único proyecto. ¿Cómo gestionamos los almacenes de materiales? Bueno, esto es un poco en función de tu necesidad. La primera pregunta, si yo tengo la parte de gestión, lógicamente, cuando yo compre el material y haga la entrada, pues aquí diremos dónde voy a gestionar el almacén. ¿Vale? Aquí lo gestionamos. Claro, mi primera pregunta sería, Antonio, ¿son obras, pisos, lo que sea? Vale. Claro, se supone que cuando yo compro algo, irá a una obra en concreto, que es el proyecto. ¿Vale? Entonces lo que podemos hacer es dar de alta el almacén de esa obra. O sea, en el sentido que si yo tengo el proyecto, vamos a decir, esta construcción, lógicamente iríamos aquí a datos maestros, a productos y almacén, y aquí daríamos de alta ese almacén, esa obra. ¿Vale? Por ejemplo. ¿De acuerdo? Cuando yo haga la entrada, cuando yo haga las entradas, lógicamente le diré que me entre en ese almacén. Cuando yo haga la salida, si hago la salida del albarán desde ventas, le diré que me saque de ese almacén. ¿De acuerdo? Si yo lo que voy a hacer, si yo, ahora te contesto, si yo lo que me interesa es, lógicamente, hacer imputación y dentro de la imputación tengo los recursos, pero voy a cerrar ventanas, ¿vale? Aquí le puedo decir material y aquí le puedo decir qué material estoy utilizando. ¿De acuerdo? Y de qué almacén está saliendo.
O sea, por consiguiente, yo tengo varias maneras de poder hacer. Claro, la pregunta que me estabas haciendo es que tú compras y no sabes ni a qué proyecto va, ni a qué obra va. En el sentido, yo compro global. 1000 kilos de cemento, 1000 kilos de acero, 1000 lo que sea. No va a ningún proyecto. Ahora, cuando yo haga la imputación, le puedo decir qué material estoy utilizando, cuántas unidades y de qué almacén me está a salir y a qué proyecto pertenece. ¿De acuerdo? Y si luego esto me interesa contabilizarlo o no. Y si lo quiero rebajar o no. Claro, todo va en función de tu sistema de trabajo. ¿De acuerdo? Si estoy utilizando máquinas, pues, y esto lo tengo que facturar. ¿De acuerdo? O sea, por lo tanto, en las imputaciones yo tengo imputación del empleado, horas del empleado, tengo imputación del material, imputación de máquinas o otras imputaciones. Todo esto, cuando yo lo que haga es, si contabilizo y como hemos visto antes con el proyecto, actualizo los costes, automáticamente todo esto será más coste de tu producto. Más coste de, perdón, tu producto, de tu proyecto. ¿De acuerdo? Os recuerdo, el proyecto es lo que es presupuestado, el teórico, y esto ya sería la realidad. La realidad, como he dicho antes, lo puedo poner por aquí, que aquí solamente pongo horas, ni pongo material, ni pongo máquinas, ¿vale? Y por aquí lo que hago es, me saca el material por aquí, que ya irá igualmente a esa imputación analíticamente, o cuando autorice costes, irá a esa imputación, y cuando compro, y hago la entrada, irá a esa imputación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en función de tus necesidades, puedes generarte un almacén por fuera, y todas las entradas y salidas irá a esa obra. Si compro solo para esa obra, si no compro para esa obra, que es general, exactamente sería el mismo proceso de entradas y salidas, y ahora decidiríamos por aquí, pues, de dónde sale, y la asigno a un proyecto, a otro proyecto, ¿vale? No, a ver, estos serían las salidas, las imputaciones siempre son las salidas. Si van directamente a una obra y hay que hacer la entrada, el albarán, ¿vale? Y ya en ese momento, si yo cuando hago la entrada ya va a esa obra, a ese almacén, porque va a ese almacén, la compra es directa, como hemos visto antes, yo ya le puedo decir que corresponde a ese proyecto y a ese almacén. Cuando yo haga la salida, me saldrá de ese almacén. ¿De acuerdo? Otra cosa es, no, yo compro en general, ¿vale? No va a ningún proyecto, no va a ninguna obra. Luego aquí podemos hacer la imputación, la salida de esa obra en concreto. ¿Vale? O sea, el programa te va a permitir trabajar de dos sistemas o de tres maneras diferentes. Saco el material de aquí porque lo tengo en mi almacén y luego yo ya directamente lo voy sacando, ¿vale? Porque yo decido. O lo llevo a esa obra y yo lo saco por aquí. O sea, el sentido de dónde, qué es lo que facturo, qué es lo que me facturan, dónde lo saco. O por ventas o lo saco por aquí. Esto es imputación. Lo habitual no es que yo lo tenga aquí. Lo habitual es que cuando yo facturo, y sobre todo cuando facturo por certificaciones o facturo por gestión, yo ya le marque el artículo que yo estoy facturando, que estoy sacando. Entonces el material no es obligatorio ponerlo aquí. Por eso digo que lo habitual en las imputaciones es que yo genere el empleado, como mucho utilice máquinas porque estoy alquilando la máquina y quiero que aquí es un más coste, porque no se lo quiero facturar, pero es un coste mío, porque ya se lo facturo de otra manera. ¿De acuerdo? Lo que he comentado antes, si yo estoy en un proyecto y este proyecto lo que me interesa es un más coste que yo puedo tener aquí. O sea, es un más coste, pero yo no se lo quiero facturar a mi cliente, pero es un coste. O sea, yo quiero saber que si yo voy a hacer un análisis de algo
voy a mirar si el terreno se puede construir ahí. Por lo tanto, yo hago un análisis previo. ¿De acuerdo? Este análisis previo no se lo voy a facturar a mi cliente, pero es un más coste mío. Por lo tanto, la facturación ya irá por otro circuito. Ya le facturaré a lo mejor esto por otro lado. No voy a entrar si es así, si es correcto o no es correcto. Cada empresa es un mundo. Pero me puede interesar que sea un coste y no se facture. En este caso lo estoy facturando. Por lo tanto, ¿cómo imputo esto? Pues la imputación sería aquí, máquinas o otras cosas. O el material. Yo lo compro y no se lo quiero imputar. O se lo quiero imputar, no se lo quiero facturar. Lo imputo por aquí. Sería la salida. ¿De acuerdo? Esto es, ya digo, horas, material, máquinas. Si yo lo que tengo que es facturar por planificación, aquí también tenéis imputar horas de planificación. Esto que me... perdón. Entrada rápida de horas. ¿Esto qué me va a permitir? Aquí solamente son horas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo aquí lo mismo. Lo que yo voy a hacer es mi empleado, bueno, esto va un poco el circuito del proceso. Yo tengo este empleado, ¿vale? En enero, lo voy a decir, o sea, cuando yo genero esto, lo que me va a hacer el programa es, en todos aquellos recursos que yo le haya puesto a este trabajador, te va a salir aquí, ¿vale? Y ahora yo decido las horas que voy a imputar por proyectos. ¿Vale? Estos son horas. Imputación de horas de este trabajador a estos proyectos y a estas tareas en concreto. Yo ya puedo, y aquí abajo te está sacando pues las horas control. Te está sacando que sábado y domingo son festivos, ¿vale? Pero aquí ya puedo imputar las horas. Cuando realmente después esto esté, yo ya puedo decir que está aprobado, ¿vale? Y esto es un más coste de las horas y esto mira a la planificación y mira diciendo, pues bueno, este porcentaje que se está trabajando. ¿Vale? Bien, por lo tanto, como veis, tengo dos maneras de imputar costes. Horas propias de las tareas, horas de la tarea, porque son tareas, o lo puedo imputar de esta manera. Lo que pasa es que aquí, dependiendo de lo que me interese, pues lo imputo por aquí, porque no tengo tareas. O sea, yo puedo tener presupuestado, pero no planificado. Por lo tanto, ¿cómo añado mi coste de horas de mis empleados, de mis trabajadores, de mis compañeros? Pues sería por aquí. Que tengo planificación, las horas, por entrada rápida de horas. El coste de material o el coste de máquina lo iríamos entrando por aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el programa me va a permitir, en función de mis necesidades, cómo imputo los costes. Y como he dicho antes, me interesa saber las imputaciones global, detalle global, o me puede interesar individual. O sea, yo para este lote he tenido estos gastos. Si me meto en este de aquí, estos gastos. ¿De acuerdo? O sea, por consiguiente, lo puedo ver global por proyecto, global por capítulo
por capítulo o por lote. O sea, en función de mis necesidades, puedo analizarlas de una manera, puedo analizarlas de otra. ¿Vale? Cuando yo imprima, no, este no, perdón. Yo puedo también sacar una evolución de cómo va mi proyecto. Esto es mi informe. Pensar que si yo necesito otro informe, pues también se puede personalizar los informes. ¿Cómo está presupuestado? ¿Cómo va el real? ¿Qué es lo que llevo certificado? En importe, en unidades y el coste. Por lo tanto, es una manera de visualizar. Informes. Si yo quiero, como he dicho antes, un informe de proyectos, o sea, de pedidos, pues aquí lo que el programa te va a sacar, pues en este proyecto, porque no he puesto ningún filtro, pues tenemos estos capítulos, ¿vale? Por lo tanto, aquí iríamos sacando los pedidos. En función de mis necesidades. Claro, a veces esto va un poquito a el costoso y a varios sitios. Si tenemos análisis de negocio, centro de análisis, ahora está cargando. ¿Vale? Si nos vamos a proyectos, pues aquí podemos ver, aparte que me puedo crear mis propios análisis, que podemos utilizar una estructura que ya pueda existir, pero podemos crear otros. Aquí lo que me está haciendo este proyecto, por año, incluso esto lo podemos marcar aquí, ¿vale? Entonces yo puedo ver, ¿vale? Por proyecto, por el presupuesto, por el capítulo analítico y en qué año se ha ido haciendo. O me puede interesar poner el año delante de aquí y puedo decir, el 2006, ¿qué se han hecho? Tal, 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 tal. ¿Cuál es mi coste teórico, mi coste real, el coste que esté certificado? Entonces ya tengo una visión más global de pues, cómo va un proyecto en concreto. Aquí incluso podemos buscar nuestros propios proyectos. Perdón, vamos a refrescar primero. Y ahora buscaremos ese proyecto. Ahora iremos al proyecto. Vamos a quitarlo. Bueno, nadie Murphy. Bueno, cogeremos otro. Vale, y cogeremos pues este de aquí. ¿Vale? Entonces aquí, año. Ese proyecto en este año, pues qué es lo que se ha ido haciendo. ¿Vale? Entonces el centro de análisis lo que me va a permitir, en función de mis necesidades, pues ver año por año lo que se ha ido haciendo. ¿Vale? Este proyecto fue en este año, este proyecto fue en este año, este proyecto lo he trabajado en 2 años, de 2006 2012. Bueno, aquí veo que no, como mucho tengo un solo año. ¿Vale? Pero aquí podemos, ya digo, filtrar el año que yo quiero visualizar. O sea, aquí si un proyecto me dura más de un año, pues aquí podemos hacer un seguimiento, qué es lo que he hecho por cada año. O sea, estos serían costes, concreto. También por analítica podemos mirar por año. Bueno, aquí ya sería un poco, va a ser coste financiero, vamos a decir entre comillas.
aquí podemos sacar nuestros propios, es decir, bueno, vamos a ver el rendimiento de la planificación de un empleado en concreto. Este empleado, ¿en qué proyecto está? Bueno, vamos a refrescar. Y entonces yo puedo ver el empleado en qué proyectos. Si está en una tarea, pues podemos marcar la tarea. O puedo decirle, oye, sácame la tarea. Y dentro de la tarea, pues dime en qué proyecto está. Porque puede ser que esta misma tarea esté en varios proyectos. Entonces, en función de mis necesidades, yo puedo buscar por proyecto, tarea. O en una tarea, pues, por ejemplo, esa tarea está en 2 proyectos diferentes. ¿Vale? Entonces me puede interesar cuántas unidades, horas he hecho, cuántas se han imputado, ¿vale? O incluso no estaba previsto y se han imputado. ¿De acuerdo? Entonces aquí podríamos ver incluso el rendimiento que corresponde a cada uno de ellos. ¿Vale? Que no quiero ver totales. Pues, lógicamente, quito los totales para que se vea un poco mejor. O sea, aquí tengo el total del trabajador, del compañero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el análisis de negocio también te va a permitir crear las estadísticas dinámicas porque va en función que yo me voy moviendo en función de mis necesidades. Por ejemplo, aquí tengo que esto es una suma de todo lo que hemos visto de los costes reales, que hemos visto, pues aquí tendríamos unidades pedidas, precio de pedido, ¿vale? Y coste real, el albarán, el teórico, que es el pedido, y el proyecto. Código proyecto, código artículo, descripción. ¿Vale? Si quiero una serie en concreto, si quiero un número de documento en concreto, ya digo, si quiero pedido real, solamente veríamos los reales. Y si quiero pedido solo el teórico, veríamos solamente el teórico. O sea, que me permite el programa crear mis propios costes en función de mis propias necesidades. Por ejemplo, este sería otro, que aquí lo que vamos a ver es lo que está imputado por contabilidad, lo que está por compras, lo que está por imputación y lo que está por CRM por venta. O sea, en el sentido que esto que estamos viendo aquí por análisis de negocio, ¿vale? Esto que estamos viendo aquí, que incluso podríamos buscar pues, en qué año corresponde, ¿vale? Pues a qué año estoy imputando la información. Este es un resumen de lo que hemos visto aquí. Claro, yo aquí que estoy viendo compras, imputaciones, lo que fuera, ¿de acuerdo? Claro, si esto yo quiero hacer un resumen, me lo tengo que llevar a Excel y siempre me lo tengo que llevar a Excel, pues se genera un análisis de negocio para sacar esta información por aquí. ¿De acuerdo? Si voy a la demo, lo mismo. Esta demo está en estos ejercicios, no se ha imputado nada directamente desde analítica, veo los pedidos de compra, veo que cuándo se han hecho las imputaciones y si se tiene pues, nuestro módulo de CRM por venta. Por lo tanto, si tengo análisis de negocio, podemos analizar, o podemos más en concreto, en función de mis necesidades, ¿vale? Pensar que cuando yo genero o miro el proyecto, siempre está enlazado, o sea, en el sentido que si yo primero voy a la tarea, a la planificación, estoy viendo lo que hemos visto antes de la planificación, que quiero ver el presupuesto. Sin salir, puedo irme a ver el presupuesto. ¿Vale? El valor, lo que voy a presupuestar. O, si estoy en presupuesto, puedo irme a la planificación. ¿De acuerdo? O sea, puedo entrar por un sitio, puedo entrar por otro, individual, etcétera. Si estoy en el presupuesto,
Luego aquí el programa también te va a permitir ver lo que yo voy por presupuesto, lo que yo voy por previsto y lo que yo voy por certificar. ¿Vale? O sea, en el sentido que esta información, lógicamente, lo tengo aquí, previsto, presupuestado o certificado, y luego lo tengo individual. O sea, presupuesto, importe bruto, importe neto, el previsto, importe bruto, importe neto, lo que voy a certificar, lo que tengo certificado y, lógicamente, el real. ¿De acuerdo? O sea, la información se puede ver desde aquí, que también estoy viendo importe-coste, o individual. Como he comentado antes, incluso me puede interesar mover capítulo de sitio. Pues esto sería mover los capítulos. Como antes me habéis comentado, esto es un poco el circuito, si quiero enviar material a la obra, o sea, he comprado, y esto sería un poco el traspaso entre almacenes, que tengáis, ¿de acuerdo? Pues desde aquí podríamos hacer enviar a la obra pues el material correspondiente. Desde aquí lo que podemos hacer es cambiar precios. O sea, resulta que como esto lo creé yo en el 2015, pues resulta que en el 2016 están cambiando precios. Pues para menos que yo podamos ver y cambiar precios para que yo pueda luego ver más lo real. Si yo modifico algo, pues que el programa de una manera automática me permita calcular líneas, calcular desglose y actualizar unidades. Esto es, vuelvo a repetir, este es sencillo. Me lo puedo complicar. O sea, en el sentido de que aunque muchos son muy repetitivos, me parecen muchos, ¿de acuerdo? El complicado que sería que yo tenga... Vale, este también es sencillo. Pensaba que este era el complicado. O sea, cuando digo complicado, es que yo tenga capítulos, subcapítulos, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo tener una estructura, tengo que hacer excavaciones, pero resulta que dentro de las excavaciones primero tengo que hacer un rebaje de terreno y luego tengo que hacer un aplanado de terreno. Dentro del rebaje, lo que yo voy a facturar o no, el coste que me va a generar el programa. Por lo tanto, puedo hacerlo complejo. No, si no recuerdo mal, no hay límites de capítulos y subcapítulos. Lo que sí que necesito, como mínimo, es un capítulo y necesito un lote. ¿Qué se va a facturar o qué se va a cobrar? Esto. Por lo tanto, es una manera de poderlo trabajar. Distintos capítulos, muy complejo o no complejo. Puedo crear tantos presupuestos como yo necesite. Los adicionales, lo que decimos muchas veces, ya que estás aquí, ¿vale? ¿Me puedes hacer esto? Claro, si es un presupuesto cerrado, pues claro, y me pide más cosas, yo puedo generar ese presupuesto, añadir ese presupuesto nuevo, sí. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que yo no quiero añadir un nuevo presupuesto. Yo quiero modificar el que ya existía. Si ya está el presupuesto, ya está aprobado, como veis, yo no puedo modificar nada, porque ya todo está generado, porque está aprobado. ¿Qué me pasa si yo quiero tocar este presupuesto? Lógicamente, lo que tenemos que hacer es un cambio de estado. ¿Vale? Y entonces, cuando hay un cambio de estado, yo quiero conservar lo viejo. Esto sería hacer una revisión. ¿Qué teníamos antes?
que habíamos aprobado antes y qué es lo que tengo ahora. Pues sería hacer una revisión, ¿vale? Si hago un cambio de estado, vamos a decir que dejamos en construcción. Fijaros que el programa ya me obliga a que genere una revisión. Por lo tanto, si yo me olvido de hacer la revisión, él te lo avisa. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer una revisión. ¿Vale? Ya tengo la revisión 4 y ya te lo está poniendo en construcción. Ahora podríamos añadir, modificar unidades. O sea, ahora yo aquí, dentro de la excavación, porque bueno, dentro de la excavación a lo mejor no. Por ejemplo, dentro de la electricidad, pues yo tenía puesto circuito, toma de tierra, punto de luz y necesito algo más. Por lo tanto, y aquí, por ejemplo, añadiríamos un nuevo artículo. ¿Y cuántas unidades voy a necesitar? Bien, fijaros que lo que me ha hecho el programa es ponérmelo a 0. Porque le estoy diciendo que quiero forzar el precio de coste. Si no quiero forzar, es manual. Si yo digo que sí, bueno, ahora ya está. Bueno, vamos a borrarlo. O sea que en función de mis necesidades, ¿vale? Yo le puedo decir al programa, oye, esto será así, ¿vale? Y digo, forzar, sí. 100, 100. Certificar 100. Fijaros que ya el programa se conserva. O sea, el forzar el precio de coste significa que yo me puede interesar manipular el precio de coste. ¿Cómo puedo manipular el precio de venta? Lo que yo voy a facturar. Si esto no se lo quiero facturar, precio 0. Por lo tanto, un presupuesto, un proyecto, ya se ha empezado a trabajar, se puede manipular de dos maneras. Haciendo una revisión, pasando de aprobado a construcción y que luego mi cliente me lo apruebe, o añadiendo un nuevo presupuesto. ¿De acuerdo? Vale, bueno, ya hemos visto con todo el seguimiento. Bueno, esto, más o menos, es proyectos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo ok? Recordar que desde el propio proyecto, puedo generar los documentos, ofertas, que la oferta, que en sí, si yo ya presento el presupuesto, pues no necesito crear la oferta, ¿vale? Ya, si él me la aprueba, ya puedo generar el pedido, o ya puedo generar pedidos a mi proveedor, o en este caso, ofertas a mis proveedores. Desde aquí puedo generar, pues voy a pedir precio de esto, de esto, de esto, de esto, ¿de acuerdo? Que puedo crear la certificación. Acordaros que no necesito duplicar información. Que quiero planificar, pues también podemos planificar, crear la planificación. Puedo ver la relación entre las tareas y los capítulos.
¿vale? O incluso quitarlo. No necesito la planificación para hacer un proyecto presupuestario. Si yo quiero planificar, lo he creado y, lógicamente, dentro del propio proyecto, planificamos. ¿Dónde está ese proyecto? Se planifica. ¿De acuerdo? Lógicamente, también aquí puedo copiar tareas y subtareas. O sea, así como en el presupuesto es capítulo, subcapítulo, en planificación es tarea, subtareas. Si lo he generado desde el propio proyecto, pues me llaman exactamente igual, el capítulo a la tarea. Que aquí puedo visualizar si, aparte que el programa me controla, que ya está el 100% en función de las fechas, ese trabajador, pues empleado, está en más de un proyecto que empieza el mismo día. Y por aquí podemos ver si realmente está dentro de... si está ocupado o no está ocupado. Si está con este recuadro, significa que es dentro de aquí, pues está con más de un proyecto ocupado, que empieza el mismo día y acaba, bueno, que empieza el mismo día. Aquí son proyectos que están con otros días. 9 del 4, 16 del 5, 16 del 5. O sea, en aquellos proyectos que yo he asignado a las mismas fechas, a la misma hora, pues el programa te dirá que el recurso está ocupado. ¿De acuerdo? Visualmente lo estoy viendo. Para que yo pueda ver esto, lógicamente, bueno, vamos a cambiar nueva revisión, que también la tarea se puede revisar. Entonces, si yo entro aquí, por ejemplo, en esta de aquí, aquí le puedo marcar si es año, es día, ¿vale? Depende de si son horas, son meses, son minutos. Entonces, en función de lo que yo ponga aquí y cuando empiece, ¿vale? En función de lógicamente, de la duración que pongamos que marcamos, el programa te dirá, en función de esta fecha, cuál es la fecha final de esta tarea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como veis, también se puede manipular una planificación, porque es lo que yo tuve previsto, pero ahora es otra cosa. Lógicamente, si está aprobado, no es modificable, salvo que yo haga una revisión y genere. Por lo tanto, esto es lo mismo que el presupuesto. Toco o creo. ¿De acuerdo? Ahora aquí sería, si quiero crear un nuevo tarea de ese presupuesto, pues folio blanco y sería crear nuevas tareas. Bueno, esto sería un poco ver la planificación, ver el presupuesto y ver las imputaciones. Puedo desde fuera contabilizar y puedo incluso traspasar las horas planificación. O sea, esto es que el programa, cuando ya está generado y le he dicho que es OK, me lo traspase como dato real al proyecto. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Ja estem. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ruegos?